So vamos a empezar. Si pueden estar conmigo, vamos a leer el versículo de adoración del día. Vamos a estar en Hebreos capítulo 13 y vamos a leer versículo 15. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer versículo 15. Y cuando lo tengan, si se pueden poner de pie. Esta es la palabra de Dios. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y nosotros confesamos con nuestros labios al nombre del Señor. Y vamos a darle alabanza, si podemos tener los músicos que vengan enfrente. Y queremos escuchar sus voces, sus lindas voces. El pueblo de Dios canta junto con todos a Dios. Vamos a alabar a nuestro Señor con alegría y con gozo. El primero canción. Está en la pantalla. Ok, si se pueden poner de pie. Vamos a empezar. El primer cántico es Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz.
nuestro consolador, que nos digas por valor. Aleluya, te alabamos, tan grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder, verdad. Aleluya, te alabamos, al grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Amén. Se pueden sentar. El siguiente cántico que vamos a cantar es un cántico moderno, pero tiene palabras bien ricas y bien sencillas. Está titulado Tengo un refugio. Tengo un refugio. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tenga, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas mi desnuelo. Nada es más grande que tu amor, conforta mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sostenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, tus cargas, tus manos firmes me guiarán, hacia llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Amén, amén. Ahora, si podemos alistarnos para la lectura del día. Buenos días, el Señor los bendiga en esta mañana. La lectura de hoy va a ser en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, al capítulo 3, versículo 19. Ayer que leía estos versos, me di cuenta de lo mucho que aquí se abarca. Pero más que nada, hay un versículo en particular que habla sobre Cristo. Es la primera referencia que tenemos de Cristo en la Biblia. Es en el capítulo 3, versículo 15, donde habla que la simiente de la mujer aplastará a la cabeza de la serpiente. Entonces,
Espero podamos no solo leer, sino también meditar un poquito en la palabra. Comienzo versículo 15 del capítulo 2 y ustedes me acompañan. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y el hombre dijo: Este es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de la vida.
mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Dios eterno, venimos ante ti en humillación, adorándote, reconociendo tu soberanía y gracia. Tú eres el creador de los cielos y la tierra, y en tu sabiduría estableciste el mandato para que el hombre expandiera tu adoración, trayendo honor a tu nombre. A pesar de que no cumplimos tu voluntad, tus mandamientos, tú bondantemente prometiste un redentor, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, trayendo victoria y gloria interna a través de él. Te alabamos por tu fidelidad a lo largo de la historia, desde las promesas del pacto hasta el cumplimiento en Cristo. Tu plan de redención sigue adelante y establece gracia y misericordia. Gracias por enviar a Jesús, la simiente prometida, quien en perfecta obediencia cumplió tu voluntad y nos aseguró el descanso eterno en tu presencia. Padre, levantamos a aquellos que están pasando por pruebas, que rodéalos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Fortaleces a tu iglesia en todo el mundo, especialmente a aquellos que son perseguidos por su fe. Que tu espíritu los capacite para mantenerse firmes y en tu verdad y amor. Señor, oramos por la unidad, para que la unidad y el amor dentro de nuestra iglesia continúe creciendo aún más. Que seamos fieles en amar a nuestros hermanos y hermanas como Cristo, nuestro mayor hermano, nos amó a nosotros. Continúa transformándonos por tu Espíritu, profundizando nuestro compromiso a tu palabra y compartir tu evangelio con valentía. Padre, oramos también, Señor, por nuestro país, nuestra nación, particularmente a la luz del reciente intento de asesinato del presidente Trump. Gracias por tu gracia sobre la vida de él. Pedimos que este acontecimiento le lleve a reflexionar verdaderamente sobre la vida eterna, entendiendo cuán fugaz es este tiempo en la tierra, que esto lo lleve a una verdadera conocimiento salvadora de Cristo y a una profunda morada en ti. También pedimos la misma fe sanadora para todos nuestros líderes. Ilumina sus corazones con tu verdad para que lleguen a un conocimiento y que te sirvan plenamente. Concédenos a nuestra nación, Señor, sabiduría para que regrese a ti. Oramos por misericordia y para que tu bondad sea evidente en este país. Mientras nos preparamos para escuchar tu palabra hoy, oramos por la claridad y tu mano sobre nuestro hermano Lincoln mientras que trae tu palabra. Ayúdanos a recibir fielmente tu palabra, que tu Espíritu nos convicta y nos guíe a caminar en obediencia, reflejando tu gloria y
difundando la alabanza de tu santo nombre. Señor, reconocemos que a través del nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor, que tenemos acceso a tu trono de gracia. En su nombre encontramos perdón, reconciliación y vida eterna. Que su nombre sea exaltado en nuestra adoración y proclamado por toda la tierra, mientras esperamos ansiosamente su hermoso, glorioso regreso. Ofrecemos esta oración en el poderoso nombre de Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, Dios Trino, ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vamos a continuar en nuestra adoración y vamos a cantar Sublime Gracia. Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que aún feliz salvó. Pues veo herido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser, cuán él me transformó. En los peligros y aflicción yo he tenido aquí su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos ir, mirando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén, amén. Vamos a continuar en nuestra adoración. Si se pueden poner de pie, vamos a cantar Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda
para siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén. Qué linda confesión, hermanos, que Jesús es nuestro todo. Y va a haber un día, hermanos, donde esa frase va a ser completamente perfecto. No con la tinta del pecado, pero totalmente Jesús va a ser todo. Amén. Y si Jesús, hermanos y hermanas, y los que están aquí, no son su todo, hoy es el día de salvación. Que escuchen las palabras del Señor y van a Él para la salvación. Amén. Se pueden sentar. Dios les bendiga, hermanos. Es una gran bendición estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a continuar en nuestros estudios. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 3. El libro de Génesis, capítulo 3. Bueno, al terminar el capítulo 2 y al inicio del capítulo 3. Y estamos estudiando, hermanos, el libro de Génesis porque estamos preparando para ir por el libro de Éxodo, para hacer un estudio por el libro de Éxodo, pero primero quise ir por el libro de Génesis para tener la historia hasta el punto que llega a Éxodo, para entender un poquito más sobre la promesa de Dios y sobre el propósito de Dios. Y estábamos mirando la última vez, hermanos, la creación de Dios, ¿verdad? Las escrituras nos estaban diciendo que Dios es el que creó todo lo que existía, que nada de lo que existe sin ser creado por Dios. Y estábamos mirando, hermanos, la grandeza de nuestro Señor, el poder del Señor, la facilidad con cual Dios usa su poder, la soberanía de Dios y la hermosura de la creación de Dios. Y estábamos mirando, hermanos, que la última semana, que cuando Dios dijo, así fue creada. Estábamos mirando el poder de la palabra del Señor, que el Señor dijo que sea la luz y así fue. ¿Verdad? La luz no tuvo un debate, la luz no tuvo una discusión, simplemente el Señor habló y así fue hecho. Y miramos que el hombre también durante ese periodo fue creado para la gloria del Señor, por el Señor, semejante a la imagen de él, Señor. Y que miramos que al terminar de la creación, Dios había descansado porque había terminado con su obra y Él estaba contento con todo lo que Él había hecho. La Escritura dice que el Señor miró toda su creación y que Él dijo que era buena. Él dijo que era buena. Y al terminar de la última semana miramos que la creación de Dios era perfecta, que la creación de Dios era buena, que antes del capítulo 2 y el capítulo 3, ¿verdad? Que el cordero y el león eran amigos. El cordero y el león no tenían miedo, ¿verdad? Que era un mundo sin muerte, era un mundo sin pecado, era un mundo inocente, un mundo que no conocía el pecado. Pero esta semana vamos a ver, hermanos, que aunque Dios creó un mundo perfecto, Dios creó un mundo lindo, ¿verdad? Que por la entrada del pecado, toda esa creación linda, todo lo glorioso, todo lo hermoso que Dios había creado fue destruido. Y esta semana vamos a mirar, este día vamos a mirar la caída, la maldición
y la primera promesa, la caída, la maldición y la primera promesa. Eso primero vamos a mirar a la caída, porque sabemos que todo lo que el Señor hizo era bueno y que Dios estaba a gusto con lo que hizo, ¿verdad? Y miramos la última semana, empezamos a mirar que no solamente es que Dios creó al hombre, pero una de las maneras que Dios demuestra al universo, que Él ama al universo, que Él cuida de la naturaleza, que Él cuida de las estrellas, que Él cuida de toda su creación, fue porque Dios creó al hombre, Adán, y a Eva para cuidar de la tierra, Y eso miramos que Dios creó al hombre para ese cuidado, ¿verdad? Dice el pasaje aquí que Dios le dio la tarea a Adán a nombrar a todos los animales, a cuidar de los animales. Y si vamos al capítulo 2, hermanos, al capítulo 2, miramos que Dios le dio a Adán un solo mandato, ¿verdad? Dios le dijo a Adán que tú puedes comer de todos los árboles, tú puedes disfrutar de este jardín de Edén, pero solo de un árbol, le dice el Señor, que no puede comer, que solo de un árbol no puede comer. Dice aquí, empezando en el 15, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y del hombre le ordenó, y el Señor Dios le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Y eso miramos que para Adán Dios le dio todo, ¿verdad? Adán tuvo que cuidar de la creación, pero lo hizo, sin esfuerzo, ¿verdad? Que todo lo que él necesitaba Dios había proveído para que él no tuviera que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Que aún el alimento que él iba a tener para sostenerse, él no tuvo que esforzarse para hacerlo, ¿verdad? Dios fue el que creó los árboles, Dios fue el que creó el fruto, simplemente Adán tuvo que cuidar y disfrutar, porque esa era la obra de él. Señor, eso fue el mandato, ¿verdad? Y esto fue antes de que Adán y Eva habían pecado, cuando todavía eran inocentes, ¿verdad? Pero miramos en la historia, ¿verdad? Es el segundo punto, que entró por Satanás la tentación. Empieza en el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era la más astuta que cualquiera otro de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿verdad? Y cuando empezamos a mirar la historia, ¿verdad?, de Adán y Eva y de la caída del hombre, ¿verdad?, Satanás no empezó diciéndole simplemente: Dios te está mintiendo, debes de comer del árbol porque entonces tú serás con Dios, ¿verdad? Satanás empieza con una tentación, ¿verdad? Satanás empieza preguntándole, dice aquí en el versículo 1 al terminar, dijo la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió, ¿verdad? Porque Satanás empieza diciendo, pues Dios está diciendo que no pueden comer de nada, ¿verdad? Y la mujer respondió y dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran, ¿verdad? Y la serpiente empieza simplemente por preguntando, ¿verdad? Nomás está ahí lentamente preguntando con la mujer, ¿verdad? Y le dice la serpiente, porque respondió así, y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que ustedes, porque Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí empieza Satanás, ¿verdad?, a engañar a la mujer, a decirle que en realidad
no es un mandato bueno que Dios le ha dicho, sino que Dios está manteniendo de ella algo que es bueno para ella, que Dios tiene miedo que ella coma de ese árbol, porque si ella come de ese árbol, entonces ella va a ser como Dios, ella va a ser igual que Dios. Y dice el pasaje, ¿verdad? Porque de ahí viene la tentación, ¿verdad? Poco a poco el enemigo está tentando, ¿verdad? Dice en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Tomó su fruto y comió. Y ahí, hermanos, empezamos a ver el inicio de el pecado. Y otra mentira que el enemigo le estaba diciendo, que la serpiente le estaba diciendo a Eva, ¿verdad? Porque Dios le había dicho claramente, Dios no dijo que no debían de tocar al árbol, simplemente que no debían de comer, ¿verdad? Pero ella fue tentada porque ella pensó, pues si yo como de ese árbol, entonces yo voy a tener la misma sabiduría que tiene el Señor. Pero aquí es la diferencia, hermanos, que una cosa es tener el conocimiento de algo, otra cosa es tener la sabiduría para saber cómo actuar. Yo cuando estaba creciendo, yo empecé a aprender la trompeta francés y es un instrumento que es difícil de aprender, o a lo mejor la guitarra, ¿verdad? Pero cuando estaba aprendiendo, era posible que alguien tiene todo el conocimiento sobre cómo es el instrumento, cómo funcionan las válvulas, cómo debes de tocar ciertas notas, pero si uno no practica, si uno no tiene la sabiduría para saber cómo usar el instrumento, de nada sirve, ¿verdad? Si uno no está practicando por años para perfeccionarla, es imposible. Uno puede saber de la música, uno puede saber del instrumento, pero si no tiene la sabiduría para cómo hacerlo, si no tiene esa práctica, no va a ser útil. Y eso, el engaño que tenía Eva es que ella pensaba, si ella recibe ese conocimiento, entonces ella va a tener esa sabiduría. Pero con el conocimiento del pecado no viene sabiduría, sino que viene la condenación. Y lo primero que miramos, hermanos, es el orgullo del hombre, que piensa que ellos merecen estar al mismo nivel de Dios, que aunque nosotros fuimos creados por este Dios, que aunque nosotros fuimos dados toda la creación, que aunque Dios le dio el jardín de Edén a Adán y Eva, no fue suficiente para ellos, no fue suficiente para Eva simplemente tener todo lo que Dios le había dado, sino que ella pensaba que ella merecía tener el mismo conocimiento y sabiduría del Señor. El tercer punto es el orgullo del hombre, el orgullo del hombre. Y dice aquí en el pasaje, hermanos, al terminar dice que también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Verdad? Que no solo fue Eva, pero sino que Adán también comió, porque Adán también quería tener ese mismo conocimiento, tener esa misma sabiduría, ser igual que Dios. Él también pensaba que Dios estaba escondiendo algo bueno de él, que Dios estaba preveniendo el mejor para él. Y por el orgullo de Adán y Eva, entonces entró el primer pecado. Pero no nomás era orgullo, hermanos, también era el egoísmo, ¿verdad? Porque no fue suficiente para Eva que ella cayera en pecado, sino que ella tuvo que causar que Adán también cayera con ella, ¿verdad? Adán y Eva solamente estaban pensando en sí mismos. Y dice el pasaje, hermanos, que Eva se le dio a Adán porque él estaba con ella. Ahora, no sabemos exactamente cuándo descubrió Adán que ella había pecado, si él estaba ahí desde el inicio cuando entró la víbora, pero lo que sabemos es que Adán, en vez de proteger a su esposa, en vez de cuidar de ella, Adán decidió dejarla que se cayera para ver si el resultado sería bueno para él, ¿verdad? En vez de proteger a su esposa, Adán se preocupó por sí mismo. Y miramos que el inicio del pecado fue el orgullo y el egoísmo, el pensamiento que el hombre merece estar al mismo nivel que Dios, y el pensamiento que dice que yo soy el centro del universo, que todo debe conformarse a mis propósitos, que yo merezco tener todo lo que yo quiero, en vez de ser una persona que sirve al placer del Señor, que sirve para complacer, para obedecer al Señor que ha regalado
todas las cosas. Y el quinto punto sobre la caída, hermanos, es que ellos no tomaron responsabilidad. No tomaron responsabilidad. Dice aquí, empezando en el 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Y estaban mirando porque nos está diciendo por la narración, ¿verdad?, que Dios tenía una comunicación, una relación con Adán y Eva, que era común que el Señor andaba por el jardín y que ellos hablaban con el Señor, pero en vez de hablar con Él, cuando ellos escucharon la voz del Señor, ellos, dice el pasaje, se escondieron, tuvieron temor. Pero el Señor, dice el versículo 9, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y escondía. ¿Verdad? Eso por primera vez entra ese conocimiento del pecado, pero en vez de hacerlos sabios, en vez de que el orgullo y el egoísmo cumpla con la promesa del pecado, ellos sintieron avergonzados y tuvieron temor. Y dice continuando, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudos? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y cuando Dios viene, hermanos, para preguntarle a Adán, ¿qué ha pasado que tú ahora tienes ese conocimiento? ¿Qué ha pasado que causó que tú pecaras contra mí? Adán dice, pues, Señor, la mujer que tú me diste. Yo aquí estaba inocente, yo no estaba haciendo nada, yo nomás estaba disfrutando todo lo que me habías dado, pero esa mujer que tú me diste, la mujer por cual yo me dormí y desperté y estaba ahí, que tú sacaste de mí, por cual yo no tuve ninguna decisión, esa mujer fue la causa de mi pecado. En vez de Adán decirle al Señor, declarar, Señor, yo he pecado contra ti, yo y solo yo tengo la responsabilidad, no solo mi pecado, pero el pecado de mi esposa. Adán le echa la culpa para atrás a Dios, diciéndole a Dios, tu mujer que tú me diste, por cual yo no tuve decisión, ella fue la causa de mi pecado. Y entonces el Señor va y platica con Eva, porque no solo es Adán que le echa la culpa a alguien más, ¿verdad? Pero Eva también dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer, pues Dios, es que yo no sabía, fue la serpiente que me engañó. Yo no sabía que esto iba a ser el resultado. No fue mi culpa, sino fue la culpa de la serpiente. Yo fui inocente, la responsabilidad cae con la serpiente, no conmigo, ¿verdad? Y eso estamos empezando a mirar que aunque el hombre pecó contra Dios, que aunque tenían temor por lo que habían hecho, porque sabían que ahora era culpable delante de Dios, en vez de pedir perdón, en vez de admitir que eran responsables por el pecado que habían cometido, los dos decidieron echarle la culpa a alguien más. Pero por lo menos Eva no le echó la culpa a el Señor. No le tiró en la cara al Señor el regalo que Él había dado. Y estamos empezando a mirar, hermanos, que el pecado tiene consecuencias y que tiene consecuencias graves. Que el pecado causó que la relación que Adán tenía con Dios, que se fuera quebrantada. Que esa fue una de las consecuencias de ese pecado. Y en vez de reconocer su pecado y en vez de pedir ese perdón, Adán no tomó responsabilidad, pero sino le echó en la cara de Dios la misma bendición que Dios le había dado a él. Y Adán tiene nadie más que sí mismo de culparse por la causa de que él no cuidó sobre lo que Dios le
había dado. Pero esa es la caída y entonces ahora vamos a ver en el versículo 16 hasta 19 la maldición. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Porque lo que vamos a mirar, hermanos, es que no solamente es algo que afecta a Adán y Eva, sino que afecta a toda la humanidad, a todos los descendientes de ellos, a todos los hijos de Adán y todas las hijas de Eva. Dice en el versículo 16. Esta es la primera cosa que vamos a ver, ¿verdad? El dolor. La primera maldición es el dolor. Dice en el versículo 16, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolores darás luz a los hijos. Con todo deseo para tu marido. Es la primera consecuencia que dice el Señor, es que cuando a la mujer va a dar luz, ese va a ser un proceso con mucho dolor, que algo que era para la bendición del hombre, ¿verdad? Porque Dios dijo a Adán y Eva que ellos tienen que multiplicar, ¿verdad? Que tienen que ser fruteriscos y multiplicar en toda la tierra. Que ese proceso ahora va a ser doloroso, que ese proceso ahora va a ser doloroso. Algo que era para la bendición del hombre, algo que era para que el hombre disfrutara, para que el hombre tenía gozo, ahora viene con dolor, ahora viene con dolor. Esa es parte de la consecuencia del pecado. Y no solamente que es que va a tener dolor cuando se trata a dar a luz, pero sino que dice que ahora viene el conflicto, es el punto 2. Ahora viene el conflicto, ¿verdad? Porque Dios le dice a Eva, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Él tendrá dominio sobre ti. Y sobre el castigo, hermanos, no es que él va a tener dominio sobre Eva, sino que ahora ella va a tener el deseo de no estar debajo del dominio de Adán, de no estar debajo de la autoridad de Adán. Y eso va a causar que Adán y Eva tengan conflicto, porque ella va a tener ese deseo de ser independiente, de no tener que preocuparse por Adán. Y eso es parte de la consecuencia del pecado, de la caída del hombre, que ahora en el matrimonio, donde antes había perfección, donde antes había hermosura, donde antes había inocencia, donde antes no había conflicto, ahora va a haber conflicto, y conflicto grande. Dice Dios que esa es parte de las consecuencias del pecado, esa es parte de las consecuencias de tener ese conocimiento del bien y del mal. Pero ese es el punto 3, no solamente que va a haber dolor, no solamente que va a haber conflicto, sino que va a haber esfuerzo. El esfuerzo, dice el Señor. Dice aquí en el versículo 17, entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El Señor le está diciendo a Adán, no que la maldición es que él ahora tiene que obrar para recibir su alimento, sino que ahora esa obra va a requerir esfuerzo, que esa obra va a ser difícil, que antes cuando él estaba en el jardín, cuando él estaba en Edén, todo iba a ser fácil, todo iba a ser proveído por el Señor, que el cuidado de la tierra iba a ser algo que no iba a ser un esfuerzo, que Adán iba a poder ser con todo gusto, relajado, con descanso, que ahora esa obra que él tiene, que todavía lo mantiene, porque es mandato de Dios, que esa obra ahora va a requerir un gran esfuerzo, que con el sudor de su obra, él va a obtener, que con dificultad la tierra va a traer fruto, que ahora Adán va a tener un tiempo difícil, pero no solamente que va a ser un esfuerzo difícil, porque lo que estamos mirando, hermanos, es que estas consecuencias del pecado que dice Dios que van a tener,
no es no es un cambio de mandato, no es un cambio de lo que va a pasar, sino que cuando seguimos el mandato del Señor para multiplicar, para, para matrimonio, para obrar, para mantener todo lo que necesitamos, que todo eso va a venir con esfuerzo, con dolor y con conflicto, pero la última parte, la parte más grave, es que la consecuencia del pecado del hombre es la muerte, es la muerte. Dios le dijo a Adán claramente que el día de que tú comas del fruto del árbol, del bien y el mal, ese día morirás, dijo el Señor. Y dice aquí en el versículo 19 al terminar, porque de ella fuiste tomada, pues de polvo eres y al polvo volverás. Antes de que Adán y Eva habían comido de ese árbol, hermanos, la muerte no existía en el mundo, ¿verdad? Antes de que Adán y Eva hubieran desobedecido, como les dije, el león y el cordero eran amigos, no había conflicto entre ellos, no había muerte, pero por causa de ese pecado, por primera vez en este mundo perfecto que Dios había creado, este mundo de perfección, de paz, de descanso, por primera vez hubo la muerte, dice el Señor. Y esa es la promesa del Señor para Adán. Esa es la condenación, perdón, la maldición, que por causa de ese pecado, entonces él morirá. Eso estamos mirando, hermanos, que la caída no solamente tiene consecuencias, ¿verdad? No solamente es que Adán pecó, pero que ahora por causa de ese pecado, que la muerte viene. Y no solo para Adán y para Eva, sino que para toda la creación, ¿verdad? Para toda la creación. Ahora la muerte existe en ese universo, en ese tiempo, por ese pecado de Adán. Tan severo era el pecado de Adán que destruyó a todo el universo. Y poco a poco se está destruyendo ese universo. Pero entonces, algo lindo pasa en este pasaje, hermanos, como estaba diciendo el hermano cuando estaba leyendo las Escrituras, que miramos no solamente la caída del hombre, y no solo la maldición, o sea, las consecuencias de ese pecado, sino que miramos la primera promesa del Señor, la primera promesa del Señor. Miramos aquí en el versículo 15, perdón, en el versículo 14 dice el Señor, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, porque pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Verdad? Eso estamos empezando a mirar, y este es el primer punto de la promesa, ¿verdad? Que la promesa será cumplida por la mujer, que aunque Eva fue técnicamente la razón por cual el pecado entró, ¿verdad? Que Eva fue la que primero comió y tentó a Adán para comer de ese mismo árbol, y que aunque ella fue que hizo la primera transgresión, dice que es por Eva, es por la mujer, cual la promesa de Dios será cumplida, que aunque Eva había pecado contra el Señor, Dios tenía un plan para redención, para su salvación, y el plan del Señor incluía a la mujer, la mera persona, dice la Escritura, que pecó contra Dios, es la persona por cual ese plan fue iniciado para la salvación del pueblo del Señor. Y dice al continuar, pondré enemistad entre la mujer, tú y la mujer, y entre el simiente y su simiente. Él te irá la cabeza y tú lo irás en el talón. Y estamos mirando, hermanos, que aunque Dios había creado este mundo perfecto, y Adán y Eva, por su pecado, entró la muerte. Dios, en vez de decirle a Adán y Eva, pues entonces ustedes morirán
y la humanidad ya terminé con ellos. Voy a empezar de nuevo, voy a hacer una nueva creación porque ustedes ya la regaron, porque ustedes han hecho un pecado tan grande contra mí. Aunque Dios pudo haber dicho eso, aunque Dios pudo haber condenado en ese momento a la muerte física, que Dios dice que Él tiene una promesa, ¿verdad? Que de la simiente de la mujer viene la salvación. Y este es el segundo punto, ¿verdad? Que Satanás será vencido, porque si pensamos en Satanás, hermanos, él también fue parte de la creación del Señor. Y él también, como Adán y Eva, era un ángel muy orgulloso. Él pensaba que él merecía recibir toda la honra y toda la gloria, que él quería ser mejor que Dios, que él quería tomar esa posición de Dios. Y como Satanás no pudo alcanzar eso, él decidió destruir la creación de Dios. Él decidió tomar la hermosura de Dios y traerlo en ruinas. Y se mira por lo menos en parte en la historia de Génesis que Satanás estaba teniendo éxito, que por fin Satanás estaba venciendo al Señor. Pero lo que Dios nos está prometiendo es que viene un día cuando Satanás será vencido, cuando la cabeza de esa víbora será herida, cuando él será vencido. Y esa es la promesa, hermanos, que aunque al inicio se mira como que Satanás está venciendo, como que Satanás está ganando la batalla, nosotros sabemos que el Señor va a ganar la guerra, que el Señor ya tiene victoria, que desde el inicio de la creación del mundo Dios ya tenía un plan para la salvación del hombre, para restaurar toda la destrucción que causó el hombre por el pecado. Y ese es el tercer punto que estamos mirando, hermanos. Es que aquí en el capítulo 3, como dijo el hermano, tenemos el inicio de la historia de la redención. El inicio de la historia de la redención. Es lo que vamos a mirar cuando pasamos en nuestra sobrevista de Génesis. Es la historia de la redención, ¿verdad? Porque aunque el hombre había caído, Dios prometió que él iba a proveer un rescate para el hombre. Que aunque vamos a morir físicamente, espiritualmente podemos tener nueva vida, podemos tener vida eterna. Y vamos a ir, hermanos, vamos a terminar con este pasaje en Isaías 53, porque miramos que aquí el profeta Isaías nos está dando un dibujo, nos está pintando ese vencimiento de Satanás, ese vencimiento de la muerte, que ese día, cuando esa promesa en Génesis capítulo 3 fue hecha, de que Jesús va a herir la cabeza de la serpiente, que Jesús va a vencer a Satanás, que ese día viene. Y eso es lo que dice aquí en Isaías 53, versículo 11. Bueno, vamos a empezar en el 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, hablando de Jesús, sometiéndolo a padecimientos, a cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Las Escrituras nos dice que el resultado de la muerte de Cristo va a ser nuestra salvación. ¿Verdad? Dice en ese pasaje en Isaías que era la voluntad del Señor quebrantar a su Hijo para poder ser la expiación para nuestros pecados. Que no solamente es la voluntad del Padre para quebrantar a su Hijo, sino que Jesús mismo, dice aquí, se entregó a sí mismo como ofrenda para expiación para nuestros pecados, hermanos. Que las Escrituras nos están diciendo, nos están recordando de esa promesa de redención que tenemos, que aunque el pecado empieza con Adán y Eva,
que nuestro segundo Adán, Jesús, viene para ofrecernos esa redención, para cumplir con esa redención, que de la misma forma que la muerte de Adán resultó en la muerte del hombre, la muerte de Jesús resulta en la salvación de su pueblo. Y el conocimiento de Adán, hermanos, resultó en la muerte del hombre, en el pecado, pero el conocimiento de Jesús, dice las Escrituras, resulta en la salvación de su pueblo. Amén. Y eso, si usted está aquí hoy, hermano, si usted está escuchando por el internet, por YouTube, y es la primera vez que usted escucha de esas cosas, y si usted está empezando a reconocer que usted es como Adán, que pecó delante de Dios, que dejó que su orgullo, que su egoísmo dominara su vida, si usted está empezando a reconocer que usted es un pecador delante de un Dios santo, delante de un Dios justo, si usted reconoce que como Adán, usted es diferente porque usted le dice al Señor de todo el universo que no, cuando el resto del universo obedece su palabra. La palabra de Dios promete que a cada persona, hermanos, que deja de confiar en sí mismo, a cada persona que reconoce su pecado delante de Dios, que reconoce que no hay nada que puede hacer para recibir esa salvación, que no hay nada que podemos hacer para restaurar esa relación que teníamos con Dios en el jardín, que Adán tuvo con Dios, que Eva tuvo con Dios, que esa persona que reconoce que no hay nada que podemos hacer, pero que simplemente confía en Cristo, que simplemente confía en la muerte de Cristo como su salvación, ellos encontrarán que Él es un Salvador perfecto. Usted puede encontrar ese mismo descanso que nosotros hemos encontrado en Él, que todos los que han creído en Él encuentran en Él, que esa promesa de Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, será una realidad en su vida, porque toda persona, hermanos, no importa qué tan pecaminosa sean, encontrará la salvación en Cristo cuando confían en Él como su única esperanza para la salvación. Amén. Señor, te damos las gracias hoy en día por tu salvación. Gracias, Señor, que tú eres un Dios de gran misericordia. Gracias, oh Señor, que aunque Adán y Eva pecaron, y aunque tú con todo derecho podrías decirle, pues, hoy requiero de tu vida, aunque tú podrías decir a toda la humanidad, serán condenadas por toda la eternidad, y no hay nadie en este mundo, nada en este mundo que podría acusarte de una injusticia porque nosotros no merecemos esa condenación. Que aunque merecíamos eso, tú proveíste tu salvación por tu Hijo Jesús. Que de la simiente de la mujer vino Jesús, y de Él viene nuestra salvación, de Él viene nuestra victoria. Él, Señor, venció a nuestro enemigo Satanás, Él venció a la muerte. Y ahora, Señor, suyos somos. Señor, ayúdanos esta semana, Señor, para estar agradecidos por todo lo que tú nos has hecho. Ayúdanos estas semanas, Señor, para reconocer tu gran misericordia en nuestras vidas. Señor, tu gran amor en nuestras vidas. Oh, gran amor que Él tiene el Padre para con nosotros, que Él nos ha hecho amados hijos de Dios. Señor, que tu pueblo sea edificado y que tu nombre, oh Señor, y solo tu nombre, sea glorificado por todo de Phoenix, Arizona. Oramos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora, hermanos, si se pueden poner de pie, vamos a acabar el día y vamos a cantar Dulce Oración. Dulce Oración. Dulce oración, dulce oración, de todo influenza mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre
Dulce oración, dulce oración, al trono exceso hay bondad. Tú elevarás mi petición a Dios, escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre mi Señor servir por ti, virtud dulce oración. Dulce oración, dulce oración, que lleno y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás hasta el momento que a Cristo se le unción, y entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén, amén. Se pueden sentar. Más les quiero avisar que, déjenme mirar el calendario.